Queridos ciudadanas y ciudadanos de mi patria, qué alegría poder estar con ustedes, aunque sea por este medio. Este 30 de septiembre se dará la batalla final, el todo o nada, tener esta patria, tierra sagrada, por siempre y para siempre de todos y de todas, o volver al pasado, a los mismos de siempre, a lo mismo de siempre. Estas son las elecciones más democráticas que el Ecuador recuerde. No olvides que en primer lugar se pidió tu opinión, si querías o no la Asamblea Nacional Constituyente. Muchos se opusieron incluso a tu derecho de expresarte en las urnas y trataron de boicotear esa consulta popular de abril 15 del 2007. Sin embargo, junto a ti, logramos hacer respetar el derecho al sufragio y se dio la victoria más amplia de la cual el país tiene memoria, cuando el sí por la Asamblea venció 7-1 al no. Luego se organizaron las elecciones, las más democráticas que recuerda el país, donde tanto candidatos de los partidos políticos cuanto ciudadanos independientes tuvieron que reunir las firmas para inscribir sus candidaturas. Se dio una estricta secuencialidad y alternabilidad en las listas entre hombres y mujeres, mujeres y hombres. Por primera vez, nuestros migrantes, esos 3 millones de hermanos y hermanas viviendo en el exterior, tienen representación en un cuerpo político, la Asamblea Constituyente, y podrán elegir 6 representantes. Y por último, todos los candidatos tienen igualdad de espacio en los medios de comunicación masiva, garantizados, financiados por el Estado, para que haya igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Finalmente, luego de que la Asamblea acabe su trabajo y redacte una nueva Constitución, nuevamente se te preguntará a ti, el mandante, el dueño de este país, si aceptas o no la nueva Constitución en el correspondiente referéndum aprobatorio que se dará en forma posterior a la Asamblea. Estamos viviendo un periodo de extrema, profunda, radical democracia en el país. Defiende lo que hemos logrado juntos en estos meses de gobierno. No te olvides que asumimos recién el 15 de enero y ya el 31 de enero, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, había que presentar el presupuesto al Congreso Nacional. Es una de las tantas trampas para que en este país no cambie absolutamente nada. Es decir, nos dejaron un presupuesto prácticamente hecho. También nos dejaron 1.200 millones de dólares en atrasos, los atrasos más altos en la historia del país. Pese a todo aquello, pese a que teníamos el pretexto para no hacer nada, lo que se ha hecho en educación, salud, vialidad, agricultura, no tiene precedentes. En educación liberamos centenas de millones de dólares para reconstrucción de escuelas. Tan solo en los primeros 6 meses reconstruimos cerca de 600 escuelas en el país. Por primera vez en la historia, todos nuestros niños de educación básica de escuelas fiscales reciben libros gratuitos, y no como antes, libros para pobres de pésima calidad, sino libros muy bonitos de extraordinaria calidad. De igual manera, se aumentó la cobertura del desayuno escolar de 80 a 120 días y esperamos para el próximo año a tener 200 días de cobertura, sin necesidad de paros, de medidas de presión. Hasta diciembre se dará el incremento salarial más alto de los últimos 25 años al Magisterio Nacional, porque estamos convencidos que sin maestros ganando decentemente no podrá haber mejora en la calidad de la educación. En cuanto a salud, también se declaró la emergencia en salud y se contrataron miles de profesionales de la salud. Se duplicó y hasta triplicó la atención en consulta externa en subcentros, hospitales. Se proveyeron a las farmacias de medicina, de medicamentos gratuitos para la población. Se eliminó el costo de la consulta externa. Se están construyendo decenas de nuevos hospitales, equipándolos adecuadamente con tomógrafos, ambulancias, etc. En agricultura, el Banco Nacional de Fomento estaba en soletas. Los agricultores lo llamaban el Banco Nacional de Tormento. Y en los 6 primeros meses del año, ese banco se lo capitalizó y ha entregado o comprometido 130 millones de dólares en crédito para el sector agrícola, artesanal, o el 555, hasta $5.000, hasta 5 años plazo y al 5% de interés. En vialidad, los recursos que se han liberado para reconstruir la vialidad del país, destrozada por décadas de quemiportismo, no tienen antecedentes en este país. Y hoy tenemos 14 proyectos que realmente tendrán un impacto fundamental para la infraestructura y productividad de la patria.
En otros aspectos sociales, se duplicó el bono de desarrollo humano de 15 a 30 dólares y se lo dignificó. Ya no es una caridad, ya no es un asistencialismo, es el correspondiente reconocimiento al trabajo que las madres más pobres realizan en el hogar, y hay una corresponsabilidad de esas madres pobres de llevar a sus niños a la escuela, al subcentro de salud, etc. Pero no solo aquello, esas madres solo con sus bonos pueden adquirir inmediatamente un crédito hasta de 360 dólares en el Banco Nacional de Fomento para que puedan poner su negocio, su actividad productiva y Dios mediante puedan salir de la pobreza. De igual manera se unificó y duplicó el bono de la vivienda. En el sector urbano pasó de 1.800 a 3.600 dólares e igual monto para el sector rural, donde ese bono apenas era de 500 dólares, porque existía la mentalidad de nuestras élites que los pobres tenían que vivir como perros. Pero no solo eso, pese a lo ridículo de los bonos, 500 dólares en lo rural, 1.800 dólares en urbano, ni siquiera se los otorgaba. Y en estos 6 meses de gobierno hemos logrado entregar cerca de 30.000 bonos para la vivienda. Por otro lado, las tarifas de los servicios públicos no solo que no aumentaron, sino que incluso han disminuido. Sí, desde el año 2000, las tarifas eléctricas para los más pobres se habían triplicado y con la tarifa de la dignidad hoy se reducen a la mitad. Pero no solo aquello. En las próximas semanas repartiremos gratuitamente focos ahorradores para que incluso la clase media, consumiendo menos, se pueda acoger a la tarifa de la dignidad. Es mucho lo que hemos hecho juntos en estos pocos meses de gobierno. Desde cosas tan sencillas pero simbólicas como la reducción del sueldo del presidente a la mitad, en un gesto de solidaridad con la situación del país, pero también para reducir los latisueldos del sector público, hasta cosas tremendamente importantes como reinsertar al país en el concierto internacional. Por primera vez, el país tiene la Secretaría Ejecutiva de la Comunidad Andina de Naciones, con el compañero y amigo Freddy Ehlers. El país también tiene la Secretaría Ejecutiva de tal vez lo que es el proyecto más ambicioso de integración en la historia de la región, UNASUR, Unión de Naciones del Sur, con el expresidente Rodrigo Borja como el primer secretario ejecutivo. Logramos que después de 7 años de abusos de Colombia, paren desde el mes de febrero las fumigaciones con glifosato y con ellos el atropello que recibían nuestros compatriotas de la frontera norte. No quiero cansarte con muchas otras cosas que ha hecho el gobierno nacional, pero tú sabes que la patria ya está cambiando. Pero para consolidar todo lo avanzado, requerimos de una nueva constitución y nuevas leyes, que acaben con un Congreso que no representa absolutamente a nadie, que acabe con esas mafias que se hacen llamar partidos políticos y lo único que buscan son los intereses del cacique de turno, que despolitice los tribunales, las autoridades de control, que busque un nuevo reordenamiento territorial del país y acabe con el bicentralismo, que acabe con un sistema económico nefasto que vendió nuestro petróleo, nuestras minas y que quiso privatizar hasta el agua. Por eso proponemos una nueva forma de elección de diputados por distritos con revocatoria del mandato para que respondan a su mandante, revocatoria que debe incluir al presidente de la República y a todo funcionario de elección popular. Estructura de los tribunales que no sean politizadas para que de esta manera sean estos tribunales totalmente independientes, al igual que las autoridades de control. Y un nuevo reordenamiento territorial por regiones que aglutine 3 o 4 provincias con 2 distritos metropolitanos, Quito y Guayaquil, para tener regiones administrativas con similar nivel de producción, nivel de habitantes y en general igual extensión e igual representación en el Congreso Nacional. En lo económico, proponemos acabar con este nefasto modelo neoliberal que nos ha hecho tanto daño y produjo millones de desplazados, millones de expulsados de su propia tierra en esa tragedia nacional llamada migración. Le proponemos una nueva economía, una economía solidaria, donde los bienes estratégicos que ya están creados, como el petróleo, como las minas, como el agua que es vida, sean para todos y para todas y no tan solo para unos cuantos. Por eso te invito a votar este 30 de septiembre con infinito amor, por la patria nueva, por esta patria tierra sagrada, por el futuro, por nuestros hijos. No te dejes engañar por los lobos vestidos de oveja, que hoy vienen con el baratillo de siempre y cuando estuvieron en el poder no hicieron absolutamente nada que no sea más corrupción, más entreguismo, más inequidad. Es la hora del cambio, es la hora de la esperanza, es la hora del futuro.
juntos los venceremos. Los ciudadanos volveremos a vencer a la partidocracia. Hasta la victoria siempre, compatriota.